Perfecto. Mi nombre es Pedro Hurtado Vega, Perfecto. soy centroamericano, nicaragüense y soy latinoamericano, pues a mucha honra y a mucho orgullo. Trabajé durante 25 años en Save the Children. Buena parte pues, de ese tiempo lo dediqué pues, al área de gobernanza de los derechos de la niñez y la adolescencia. Fui coordinador del programa de gobernanza, pues, de gobernabilidad, pues aquí en la oficina de Nicaragua. Y en los últimos 12 años fui el asesor regional para América Latina, pues, y el Caribe en el tema, pues, ¿verdad?, de CRG, de Child Right Governance. Soy abogado, notario, soy sociólogo, tengo varias especializaciones y la que más me gusta es una maestría en cooperación internacional, pues, para el desarrollo. Eh, Estoy aquí pues gracias a la invitación pues, que me hizo Jorge Rosa, ¿verdad? Y con gusto pues he aceptado compartir la experiencia en estos 30 minutos, la experiencia sobre inversión municipal en niñez en Nicaragua. Yo quise acotar y concentrarme pues en esta experiencia, más que estar hablando de la temática general de la inversión en niñez a nivel nacional, regional o global, sino centrarme en una experiencia concreta en un periodo de 17 años, que va del 2000 al 2017 en Nicaragua. Obviamente, esta experiencia, es decir, de que fue influida por muchísimos factores, ¿verdad? Y en alguna medida también logramos influir otras experiencias del área centroamericana, de América Latina, pues, y un poquito, pues, también a nivel global. Entonces, eso a manera introductoria, ¿verdad? Acerca de quién soy yo y de esta experiencia. Quiero también subrayar lo siguiente. Esta es una experiencia que se dio, es una experiencia que ya sucedió, no es una experiencia que está en desarrollo. En esto yo quiero ser claro y pelado, es decir, como decimos, es decir, quiero ser absolutamente honesto. No es una experiencia que ahorita esté en marcha. Fueron experiencias que por distintos factores, sobre todo de orden político, dejaron a partir del año 2018 de desarrollarse en Nicaragua. Es una triste realidad, pero es la realidad que vivimos en Nicaragua. Y por razones que ustedes podrán comprender, no puedo profundizar más allá de estas dos, tres explicaciones porque que estoy haciendo. De acuerdo, Pedro. A mí me gustaría decirte, contarte por qué hemos hecho todo el esfuerzo de poder conversar contigo. Porque yo tuve la oportunidad de visitar varias veces Nicaragua y ver el trabajo que hacía. Y me parecía sumamente importante, sumamente relevante y que puede y debe servir de lección, de ejemplo para muchísimos países, porque finalmente los países de América Latina somos hermanos, aprendemos, tenemos una historia común y el futuro yo creo que va a ser la gran patria latinoamericana. Y hay muchísimas cosas que siempre me han parecido maravillosas por parte de ustedes, ¿no? Te digo dos, la pasión, la entrega por el trabajo, por tratar de hacer algo por los demás es algo envidiable, ¿no? Que no es problema de dinero, no es problema de relaciones personales, sino de convicción. Y yo no quería dejar de hablar contigo, de tener tu palabra, ¿no? Entonces, por eso esta conversación, esta entrevista, yo espero que sea parte de un largo camino, porque nos hemos impuesto a la tarea de apoyar, de fortalecer estas experiencias en los países y de aprender unos de otros. Entonces, te dejo en la palabra que nos cuentes tu experiencia, las lecciones aprendidas, qué se ha hecho, qué no debe hacerse y qué recomendaciones tienes para los demás. Entonces, dinos, Pedro, ¿cuál es tu Perfecto. pensamiento? Ok, entonces, para esto les voy a compartir pantalla
preparé una presentacioncita de algunas láminas y en la medida que vaya presentando pues lámina por lámina, voy a ir ampliándome un poquito. No esperen de que me explaye, ¿verdad? Para no hacer pues aburrido pues esta temática, ¿verdad? Si acaso ustedes tuvieran comentarios, preguntas, con muchísimo gusto. Bueno, este es una presentación grabada. Yo no voy a poder responderle pues cuando sea pues compartida pues por Jorge pues esta presentación, pero con mucho gusto Jorge le podrá compartir pues mi correo electrónico y con mucho gusto pues puedo establecer, si acaso no lo estoy haciendo ya ahorita pues con ustedes, puedo establecer pues comunicación bilateral o trilateral o multilateral, ¿verdad? Con ustedes respondiendo sus preguntas o recibiendo pues las consideraciones que ustedes tengan a bien pues hacer. Así que de adelantado pues muchísimas gracias. Seguimos grabando y a partir de este momento comparto pantalla para compartirles la presentación que les preparé. Jorge, confirmame si estás viendo en la pantalla la presentación. Dice, aquí está la maravillosa foto con niños de Nicaragua, sí, de Ok, octubre perfecto. del 22. Tú dirás. Fantástico. Entonces, experiencia sobre inversión municipal en niñez y adolescencia. Esto les recuerdo, abarca estas experiencias, el periodo que va del año 2000 al año 2017. Fueron 17 años muy, pero muy intensos, con altos y bajos, caídas y levantadas, y con muchísimo ánimo de aprendizaje. En esto, el factor principal de todo este asunto, como ustedes comprenderán, fue la niñez de Nicaragua. No fuimos los adultos, sino que fueron niñas, niños, adolescentes nicaragüenses. Y comienzo entonces, ok. Aquí les dejo este pensamiento de Madiba, ¿verdad? De Nelson Mandela, que habla por sí mismo. Les dejo un segundito para que ustedes lo puedan leer. Ok. Tres antecedentes acerca de esta experiencia de inversión municipal en niñez en Nicaragua. Esto es bastante similar a todos los países de América Latina, ¿verdad? Y esta, la verdad, las cosas comienza, el parteaguas fue la Convención de Derechos del Niño y la Niña en noviembre después de 89. A partir de ahí, al igual que en todo o casi todos los países de la región de América Latina y el Caribe, comenzó un proceso de cambios institucionales, reformas a las leyes, creación de nuevas leyes, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, pues el Código de la Niñez y otro montón de buenas piezas legislativas, políticas públicas, etcétera. Y en pocas palabras, reconociéndole a la niñez sus derechos. A la vez, al igual que en muchos países de la región también, en Nicaragua hubo una explosión, un surgimiento de expresiones organizadas relacionadas a los derechos de la niñez y la adolescencia, a nivel nacional, a nivel municipal, ONG, organizaciones, asociaciones, centros de derechos humanos, redes nacionales, redes municipales de defensa de los derechos de la niñez, etcétera, etcétera. Muy similar a muchísimos países de América Latina pues, y el Caribe. También a partir de todo este momento del surgimiento de la convención, a finales de 89, los gobiernos municipales nicaragüenses, al igual que muchos gobiernos municipales del área también de nuevo, comienzan en un proceso paulatino, bastante lento, comienzan a verse a sí mismos como corresponsables del cumplimiento de los derechos de la niñez y la licencia. Ya no solamente en el asunto del gobierno nacional, sino los mismos gobiernos municipales, las mismas corporaciones municipales, los gobiernos municipales democráticamente electos, asumiendo su responsabilidad de poner su granito de arena pues, en la construcción de los derechos de la niñez. Y todo esto llevó poco a poco al gradual entendimiento de que el cumplimiento de los derechos de la niñez no podía ser un asunto nada más de discurso vacío y de poesía. Linda la poesía, pero a fin de cuentas
un asunto lírico que tenía que ir de la mano con la asignación de recursos materiales y humanos, porque si no, los derechos de la niñez quedaban en el ciberespacio, es decir, quedaba flotando pues en el ambiente sin concretarse. Ese fue un asunto que poco a poco se fue entendiendo, que para que los derechos de la niñez tuvieran patitas, como decimos aquí, se necesitaba invertir en la niñez y la adolescencia, en cantidad y en calidad. Algunos elementos claves de la experiencia. Aquí presento, no lo quiero cansar de decir, presentándoles una gran cantidad, presento 3, 4 elementos clave. El primer elemento que yo lo considero clave, el fortalecimiento de capacidades. De muy poco servimos las personas si no tenemos algo entre oreja y oreja, ¿verdad? Y si no tenemos también la capacidad para comunicar eso que tenemos entre oreja y oreja. Entonces, el primer elemento clave fue el fortalecimiento de capacidades de manera sistemática, sí, ojo al Cristo, no allá la muerte de un obispo, es decir, como decimos, es decir, no como una golondrina, es decir, que una golondrina no hace verano, sino de manera sistemática. Lo que se inicia se tiene que continuar y tiene que finalizar. Pero entonces el fortalecimiento de capacidades se hizo de manera sistemática a gobiernos municipales, asociaciones y ONG nacionales y municipales y principalmente a muchachos y muchachas sobre temáticas relativas a los derechos de la niñez. ¿Cómo se hizo? Bueno, el principal instrumento fue la comunicación entre pares, alcaldes y alcaldesas, hablándole a alcaldes y alcaldesas, muchachos y muchachas, hablándole a muchachos y muchachas, organizaciones de sociedad civil comunicándose y estableciendo comunicación y capacitando a otras organizaciones de sociedad civil. No es que había un genio que vino pues de Marte, ¿verdad? A hablarle pues las maravillas de los derechos de la niñez pues a la gente, ¿verdad? Y la gente pues ensimismada, admirando pues lo que tenía que decir X o Y persona. No, sino las mismas personas, obviamente con un proceso de capacitación y de entendimiento previo, comunicándose, ¿verdad? En sus propias palabras, en su propio lenguaje, en su propio formato, ¿verdad? Con sus pares. Esto estableció entonces un elemento de calidad muy relevante, esa comunicación pues entre pares. Y todo esto, este proceso fue piedra angular en el trabajo con las municipalidades, el fortalecimiento de las capacidades. Segundo elemento clave en esta experiencia de 17 años, medir y documentar la inversión municipal en niñez. De muy poco sirve tener buenas intenciones y actuar, ¿verdad?, de manera consecuente si no tenemos no solamente una direccionalidad en lo que hacemos, sino si no tenemos conciencia de cuál es el punto de partida y cómo vamos poquito a poco avanzando y cuál es el punto de llegada, cuál es la meta que nos planteamos. Entonces, en ese sentido, la realización de estudios sobre inversión municipal en niñez y adolescencia en Nicaragua, que fueron varios, no solamente establecieron una línea de base, es decir, saber cómo estábamos al inicio, ¿verdad?, en el año 2000, sino que también sirvieron para ir midiendo cada tantos años el avance y por lo tanto ir tomando decisiones en ese sentido, que si el municipio tal va lento, que si va muy rápido, que si va muy fuerte, qué experiencias han tenido para que esa inversión municipal fuese tan exitosa o que no fuese buena, etc. Entonces, estos estudios sirvieron para establecer una línea base y para ir midiendo el avance. Evidenciaron de manera bien concretita que con todo este esfuerzo pues, que se estaba haciendo pues, entre muchos actores y entre muchas personas y organizaciones, evidenciaron un incremento progresivo de recursos económicos asignados para el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y en este sentido, toda la experiencia esta fue sistematizada, documentada y devuelta a actores municipales. No es que se fueron desarrollando acciones y acciones y que parecía que nunca terminaban, no, sí. Hubieron altos en el camino, varios altos en el momento, en el trayecto de 17 años.
Nos detuvimos, analizamos la experiencia, lo bueno, lo malo y lo feo. Eso lo publicamos, ¿verdad? En productos fáciles, sencillos de digerir y de comunicar, y fueron devueltos a los mismos gobiernos municipales, a las muchachas y a los muchachos en los municipios, a las ONGs participando pues en todo este esfuerzo y también a las instituciones gubernamentales relacionadas con la temática. En todo esto quiero decirle, ¿verdad? Y esto tenía que ver pues con la primer lámina. En todo este esfuerzo hubieron dos actores que fueron relevantes y me permito un poquito retroceder porque se me escapó recordarles esto o decirles esto. Hubieron dos actores claves en toda esta experiencia. Las comisiones municipales de la niñez y la adolescencia que llegaron a ver más de 100 en Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua tiene 153 municipios. Eso significa el 65% de las municipalidades del país contaban con comisiones municipales de la niñez y la adolescencia. Instancias de articulación municipal que no regidas por ninguna ley, ¿verdad? En particular, pues como es en la experiencia en algunos países, ¿verdad? Como en Bolivia, pues por ejemplo, ¿verdad? Que hay instancias municipales definidas pues por ley. En el caso de Nicaragua no, ninguna ley definió esto, sino que fueron esfuerzos voluntarios de instituciones gubernamentales a nivel municipal, de gobiernos municipales y de organizaciones de sociedad civil y de muchachos y muchachas en el municipio que se juntaban y articulaban esfuerzos a favor en función de los derechos de la niñez. A eso le llamamos comisiones municipales de la niñez y llegaron a haber más de 100. Y el otro actor absolutamente relevantísimo fue la red de gobiernos municipales amigos de la niñez y la adolescencia, que llegó a ser una asociación de municipios legalmente constituida con todas las de ley, que aglutinó al 81% de todos los gobiernos municipales de Nicaragua y cuya única bandera fue el cumplimiento de los derechos de la niñez en los municipios de Nicaragua. Y en este sentido, estas dos organizaciones fueron las claves, ¿verdad? Que promovieron, hicieron y deshicieron, ¿verdad? Y fueron quienes fueron vitales pues, en esta experiencia. Continúo entonces por donde estaba. Un tercer elemento clave de la experiencia fue la construcción colectiva de referentes conceptuales y metodológicos sobre el trabajo municipal y sobre inversión en la niñez. Como ustedes saben, colegas, de poco sirve entonces tener un plan de trabajo si no tenemos un contenido, es decir, algo que compartir, ¿verdad? Sobre ese plan de trabajo, es decir, en términos conceptuales. Entonces, nos dimos a la tarea de construir en colectivo, sí, no es que era alguien, ¿verdad? Algún genio en un escritorio llegando hasta la madrugada, pues escribiendo y derramándosele pues la materia gris, ¿verdad? Nada de eso, sino que fueron experiencias de construcción colectiva, ¿verdad? Con gobiernos municipales, con muchachos y muchachas, con organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Y con también personas, digamos, así como yo, que estamos trabajando en distintas instancias, ¿verdad? Fueran de organizaciones de cooperación o organizaciones nacionales, ¿verdad? Que estamos interesados en hacer avanzar los derechos de la niñez en Nicaragua. Entonces, en ese sentido, comenzó un proceso de construcción, de creación de teoría, así de sencillo, de buena teoría, ¿verdad? Enraizada en la misma realidad, ¿verdad? Y teoría sencilla de comunicar y sencilla de digerir y de comprender. Entonces, y no solamente los conceptos, sino también las metodologías, cómo hacer las cosas a nivel municipal en relación pues, a inversión en la niñez. En ese sentido, como fue una experiencia colectiva o experiencias colectivas, aquí yo les puse pues en la pantalla 4 publicaciones, pues, pero fueron muchísimos más, ¿verdad? Todo esto permitió entonces que los mensajes y los contenidos fueran entendidos por todas y por todos, ¿verdad? Porque eran mensajes previamente compartidos, es decir, no es que de pronto dijera alguien, me están hablando en chino, no entiendo qué significa eso, ¿no?
muy difícilmente eso sucedió, porque las personas habían participado, habían dicho, esta boca es mía, ¿verdad? Y habían aportado sus opiniones, sus experiencias sobre distintas temáticas. Por ejemplo, ¿qué significaba la calidad en relación a la inversión municipal en niñez? De ahí surgió, por ejemplo, una publicación que se llamó Elementos de calidad en la inversión en niñez y adolescencia, ¿verdad? Y no solamente, no crean, pues, ¿verdad? Que quien quiere estas publicaciones, con muchísimo gusto yo se las comparto, ¿verdad? Y son de distribución, pues, gratuita, por supuesto, ¿verdad? Eh, entonces, sobre inversión en la niñez, sobre políticas municipales de niñez, sobre el papel de las niñas, niños, adolescentes en relación a la inversión municipal en niñez, el papel de los gobiernos municipales, que cómo se concreta la inversión municipal directa en niñez y adolescencia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto permitió una mayor apropiación y mucho mejor comprensión sobre el significado de la inversión municipal en niñez y adolescencia. Y esto también se logró en alguna medida porque los productos que se publicaron, ¿verdad? Tanto de manera física como de manera digital, eran productos llamativos y de lectura fácil, entre comillas, amigables, como decimos ahora, ¿verdad? Entendible por Raimundo y medio mundo, ¿verdad? Es decir, nada que fuera con literatura espesa, es decir, con un lenguaje, con una lírica compleja, lenguaje llano y sencillo, de fácil entendimiento para todas y todos. Y en ese sentido, todas y todos se sintieron y nos sentimos identificados con el contenido, porque además habían aportado, ¿verdad? Para su realización. ¿Y Sí. qué ofrecían los municipios en concreto? ¿Qué servicios, qué bienes les daban a los niños? Bueno, eso tiene que ver con la inversión municipal directa. Por ejemplo, tenían que ver con educación, con salud, con protección, con recreación, con participación. Ahí por mencionar, digamos, 4 o 5 ejes de los principales en los que más invirtieron, ¿verdad? En estos 17 años los gobiernos municipales de Nicaragua. Por ejemplo, en relación pues a recreación, bueno, parques, ¿verdad? Centros recreativos, canchas de juego, ¿verdad? Por mencionar pues algunos. En relación a participación, apoyar los espacios propios de participación de muchachas y muchachos. Por ejemplo, aquí llegaron a ver como 80 y pico consejos municipales de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Que eran instancias autónomas, ¿verdad? Dentro del municipio, integradas por muchachos y muchachas, y que el gobierno municipal, ¿verdad? Debía de consultarle, ¿verdad? Si el caso quería tener un buen plan de trabajo relativo pues, a niñez y adolescencia. Eh, o cabildos infantiles, por ejemplo, que eran momentos de consulta, ¿verdad? Una o dos veces al año de planificación y de evaluación o de devolución, donde el alcalde, la alcaldesa o el gobierno municipal en pleno o instituciones públicas se sentaban frente a muchachos y a muchachas y estos les hacían preguntas, propuestas o presentaban informes los adultos y los muchachos respondían. Y lo mismo, pues, ¿verdad? Ustedes entenderán sobre salud y sobre educación, ¿verdad? Sobre educación, por ejemplo, las alcaldías facilitando el traslado de material educativo, ¿verdad? O apoyando las plazas de maestros, plazas rurales. Aunque la educación, a diferencia, por ejemplo, de algunos países de América Latina, como Colombia, por ejemplo, la educación no es competencia municipal, sino que es competencia nacional de la instancia nacional que rige educación, que es el Ministerio de Educación, pero a fin de cuentas, los gobiernos municipales de Nicaragua sí tienen algunas, limitadas, pero algunas facultades vinculadas a educación, como por ejemplo apoyar, ¿verdad? En el financiamiento de plazas, ¿verdad? Cuando quizás el Ministerio de Educación no tiene esa capacidad para tal vez una plaza que se requiere en una escuela rural, tal vez y que de pronto surgió pues la necesidad, o
En relación pues a salud, las jornadas de salud, por ejemplo, campañas de vacunación o de, ¿cómo decir?, de vacunación, ¿verdad? O distintas jornadas pues de salud pues, o de limpieza. O por ejemplo en relación pues a protección, ¿verdad?, de niñez, la realización de alumbrado público en calles transitadas por niños y niñas rumbo a la escuela, ¿verdad? O la construcción, por ejemplo, de un puente, ¿verdad?, de un lado A al lado B, llámese escuela, ¿verdad? Entonces la construcción de ese puente para facilitar el acceso seguro, ¿verdad?, de muchachos y muchachas hacia su escuela. Entonces estos son algunos ejemplos pues, que te pongo, Jorge, ¿verdad?, del tipo de involucramiento, ¿verdad?, de los gobiernos municipales pues, alrededor de los derechos de la niñez. Pedro, en este proceso, una Sí, de las cosas que más me llamó la atención es que ustedes tenían reuniones con periodistas que los capacitaban y que ellos ponían en los medios de comunicación, en la radio, en los periódicos, el tema de la infancia. A mí me impresionó mucho esa relación que tenían con los medios de comunicación. Eso influyó bastante en la por supuesto. ampliación del trabajo. Por supuesto que sí. Es decir, aquí hay muchas aristas y muchas variantes y muchas facetas en esta experiencia. Aquí yo solamente me estoy concentrando en los aspectos más relevantes, para, por razones de tiempo pues, y de metodología, de la inversión municipal en niñez. Pero a nivel nacional sí hubieron muchísimos esfuerzos, no solamente con periodistas, sino con la academia, ¿verdad? Una gran cantidad de periodistas, por ejemplo, pasaron por un posgrado, ¿verdad?, sobre derechos de la niñez, ¿verdad? Creo que fue, no recuerdo pues ahorita las cantidades, ¿verdad? Entonces sí, es decir, como menciona Jorge, ¿verdad?, una cantidad significativa de medios de comunicación, hablados, escritos y televisivos y comunicadores pasaron por estos talleres, por estos cursos, por este proceso de mutuo aprendizaje, ¿verdad? De tal manera que más personas fueron capaces de apoyar pues todas estas dinámicas. Nos quedan 10 minutos de grabación, ¿verdad? Con este Zoom, ¿verdad? Que es gratuito, pues, que no es pagado. Entonces, quiero continuar pues en Sí, esta te sigo. experiencia, sí. Entonces, otro asunto que fue clave, y ya ustedes comprenderán por qué fue clave, el apoyar espacios de participación de muchachos y muchachas y en consultas municipales. Eso fue absolutamente elemental. Si esto no se hubiese dado, la experiencia hubiera quedado trunca, hubiera sido una experiencia fallida, hubiera sido una experiencia raquítica, no hubiera caminado mucho. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, el hecho que hubiesen centenares de miles de muchachos y muchachas participando, aportando sus ideas desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, desde su propia edad, ¿verdad?, en espacios locales de consulta e integrando sus propias instancias de participación, eso para mí, colega, fue elemental. Que no lo tengamos ahora, esos son otros 100 pesos, pues como decimos. Y esa es una triste realidad, ¿verdad? Porque ya no tenemos esos espacios en Nicaragua. Hay otro tipo de espacios, pero que no vienen al caso, pues, ¿verdad? Profundizar pues sobre esto. Y no solamente presentando propuestas, no solamente presentando las demandas, sino también presentando propuestas, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, relativa pues a, a que eh, a que cómo hacer para solucionar pues el problema de arborización pues, ¿verdad?, de un pueblo. No solamente se decía, miren que necesitamos el pueblo que sea bonito y que tenga flores y que tenga árboles, ¿ok? Sino también presentando propuestas, ¿ok? En el mes tal del año tal, ¿verdad?, dado que están comenzando las lluvias, es el mejor momento para que un grupo de estudiantes del colegio o de la escuela tal salgamos a arborizar
tal camino, ¿verdad? O tal, salgamos a arborizar el parque tal, ¿verdad? Entonces, no solamente presentando sus demandas, sino propuestas concretas. Finalmente, este es un último punto pues, que quiero presentar, un punto clave de la experiencia, que fue apoyar la institucionalización de la inversión en niñez. Esto significa, colegas, como ustedes entenderán, que puede haber mucha buena voluntad. Podemos tener gobernantes con buenísima voluntad para hacer cosas, pero si eso no está institucionalizado, es decir, por la vía de leyes, por la vía de políticas, por la vía de instancias legalmente respaldadas, aunque en América Latina todo puede suceder, de hecho todo sucede, y aunque tengamos esas cosas legalmente aprobadas y constituidas, ¿verdad? Se nos pueden caer a la vuelta de la esquina, como de hecho sucedió pues aquí mismo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas nos dan mayores visos, mayores posibilidades de continuidad y de durabilidad en el tiempo. Como ejemplo, del 2008 al 2018, en ese periodo de 10 años, aquí en Nicaragua se aprobaron 60 políticas municipales de niñez, el 39% de las municipalidades, construidas de manera participativa, con muchachos y muchachas, alcaldes, ONG, etcétera, subrayando la responsabilidad municipal de invertir en el cumplimiento de los derechos de la niñez, además de decenas de planes de inversión multianual, de presupuestos, etcétera, propios pues de las municipalidades. Una experiencia, aquí yo les quiero presentar dos experiencias bien concretitas, ¿verdad? Que se desarrollaron en este periodo de años. Uno, lo que le llamamos proyectos municipales demostrativos, que con fondos externos se propuso o se implementaron 70 proyectos del 2008 al 2018, ¿verdad? Proyectos propuestos por muchachos y muchachas, ¿verdad? De acuerdo a sus intereses y necesidades en igual cantidad de municipalidades, en 70. En este sentido, ¿verdad? Los gobiernos municipales aprendieron a escuchar, no es que terminaron ya, obviamente, pues, ¿verdad? Con doctorado, pues, en escucha, ¿verdad? Pero comenzaron a aprender a escucharle a niños y a niñas y a respetar sus opiniones. Entonces, estos proyectos municipales sirvieron para eso también, para que los gobiernos municipales escucharan, aprendieran a escuchar a los más pequeños y a respetar sus opiniones, y que aprendieran también a implementar proyectos con enfoque en derechos de la niñez. Nadie nace aprendido en esto y nadie tiene la piedra filosofal en esto, nadie tiene la metodología absoluta, ¿verdad? Y en este sentido, ¿verdad? Hubieron variantes y mucha riqueza en el aprendizaje sobre qué significaba invertir en proyectos con enfoque en derechos de la niñez y adolescencia, que no quiero pues meterme a eso pues, ahorita. Y por último, otra experiencia, una segunda y final experiencia bien concreta para pasar pues a las conclusiones, la realización de concursos municipales a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto significó la convocatoria pública, ¿verdad? Vía medios de comunicación, para que municipios presentaran evidencias sobre su apoyo al cumplimiento de los derechos de la niñez, con énfasis en inversión en niñez en un periodo determinado, en un periodo de 2, de 3, 4 años, con el fin de identificar y reconocer públicamente, mediante radio, prensa y televisión, a los municipios destacados. ¿Y quiénes calificaban un jurado? Sí, un jurado calificador, ¿verdad? Integrado, pues, digamos, por personalidades, ¿verdad? Públicamente, pues, reconocidas, ¿verdad? Mediante un sistema de medición, eventualmente, pues, yo pudiera, a quien esté interesado, pues, pudiera compartir, pues, todo eso, toda esa metodología. Un sistema de medición ya previamente calificado, determinado, pues, digo, y que los municipios sabían que tenían que presentar su informe de acuerdo a esos parámetros ya previamente aprobados pues, por el, ¿cómo se llama? Y publicados por el jurado. Había una dotación económica que no era tampoco millonaria, ¿verdad? Para el primer, segundo y tercer lugar. Y con la obligación, con el compromiso del gobierno municipal ganador, que tenía que invertir esos fondos, ¿verdad? Que recibía en proyectos propuestos por los mismos muchachos y muchachas. Similar entonces
a los proyectos municipales demostrativos. Y finalmente, entonces, colegas, con esto termino, presentándole aquí 5 insuficiencias o desafíos. No quiero pues hablar de las cosas positivas, cosas buenas, etcétera, sino las insuficiencias y los desafíos que tenemos pues aún. La verdad las cosas que pocas municipalidades, con todo el esfuerzo que se hizo en estos 17 años, pocas municipalidades desarrollaron espacios de consulta a niños, niñas, adolescentes. Muchos se quedaron a nivel del wiri wiri, como decimos nosotros, a nivel del discurso, ¿verdad? Y no lograron sistematizar esa experiencia de consulta. Le hicieron 1, 2, 3 veces, pero se la llevó el viento, pues como dice la película, pues para lo que el viento se llevó. Segundo, muchísimo, abundancia de espacios de participación infantil con el sello adulto, fatal. Formalismos adultistas en los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes. El adulto metiendo su cuchara, el maestro, la maestra metiendo su cuchara, ¿verdad? Y a fin de cuentas, algunos dirán, este Pedro es un gran exagerado. Pero la verdad es la cosa, que los resultados nos han dicho una y otra vez que es mejor acompañar a los muchachos y las muchachas y no estar metidos, ¿verdad? Como que si fuéramos nosotros las muchachas y los muchachos. Debemos acompañar, pero no meter pues nuestra cuchara. Un tercer elemento, una tremenda insuficiencia. Buena la inversión en la niñez, aumentó la inversión municipal en la niñez, claro que sí, en esos 17 años, pero fue poco transversalizada. Es decir, habían proyectos, por ejemplo, dirigidos a la población en general, donde no estaba identificado cómo se iba a beneficiar el niño, la niña y el adolescente del municipio X en relación pues a ese proyecto. Claro que hubieron proyectos dirigidos a niñez, perfecto. Obviamente el beneficiario, el sujeto principal de esos proyectos era el niño, la niña y el adolescente. Pero en relación a la inversión pública dirigida a la población general, muy poco se transversalizó entonces la inversión dirigida a niñez en esos proyectos macro. Ok, yo tengo algunas preguntas. Jorge, no había terminado. Si querés, termino. Termina entonces, termina, Sí. sí. Ok, entonces señalaba las insuficiencias y desafíos, ¿verdad? Que la inversión fue muy poco transversalizada, con todo y los esfuerzos que se hicieron, muy positivos, muy buenos, ¿verdad? Pero poco transversalizada. Faltó también documentar el impacto de la inversión municipal en la vida de niñas, niñas, adolescentes. Claro que sí, se documentó la experiencia, ¿verdad? Lo bueno, lo malo y lo feo de la experiencia, claro que sí. Y no solamente una vez, sino de manera sistemática. Pero no logramos documentar a fondo cómo impactó esa inversión municipal en niñez en la vida de Juan Pérez, de 8 años, en la vida de Juanita Hernández, de 12 años, ¿verdad? En la vida de centenares de niños, de centenares de miles de niños y niñas y adolescentes nicaragüenses que fueron partícipes, ¿verdad? Y que como sujetos de derechos, ¿verdad? Ejercieron su derecho a la participación, a la recreación, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no logramos, no se trata tampoco de decir que no se hizo nada en ese sentido, pero a fondo no logramos documentar cómo impactó la inversión en la niñez en la vida del niño, la niña y el adolescente. Muy poquito esfuerzo y muy poquitos resultados tuvimos en ese sentido. Y en eso tenemos que ser absolutamente diáfanos. Y para finalizar, un desafío que tenemos y una tremenda insuficiencia, y en esto puede ser bastante común para algunos países más que en otros, la fragilísima institucionalidad, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, una muy frágil institucionalidad que hizo que, ¿verdad? Que ya la experiencia no continuara, ¿verdad? Obviamente, ustedes entenderán, no puedo extenderme en este sentido, ¿verdad? Pero sí decir de que las instituciones nicaragüenses demostraron ser muy frágiles a las voluntades
de las personas, ¿verdad? Y la voluntad de las personas fueron quienes determinaron, a fin de cuentas, si la experiencia iba o no iba, ¿verdad? Más que la institución, más que la institucionalidad, más que las leyes o las políticas. Entonces, con esto, pues yo quiero finalizar, ¿verdad? La presentación pues, de la experiencia de 17 años de inversión municipal en niñez en Nicaragua. Jorge, soy todo oídos. Ok, tengo algunas preguntas. Primero, una general. ¿Estás dispuesto a compartir con otros países, con otras personas tu experiencia? Que te puedan consultar, llamar y decirte, Claro que mira, tuvimos estos problemas. Claro que sí, con mucho gusto, sí. De hecho, lo hago, es decir, lo hago con gente pues, de distintas partes pues, de, de, del mundo. Es decir, estoy en comunicación pues, con gente de Europa, pues, con gente de África, ¿verdad? Y hablamos pues, de estas temáticas. Entonces, claro que sí, pues por supuesto, pues, y con gente pues, de aquí mismo, pues, ¿verdad? De la región, pues con mayor razón, ¿verdad? Yo estoy en comunicación sistemática, ¿verdad? Con los países pues, del área centroamericana, ¿verdad? Tenemos ya desde, desde finales de 99, noviembre de 99, una instancia regional centroamericana que se llama el Círculo Centroamericano de Aprendizaje sobre Derechos de la Niñez y Desarrollo Local. Y esto Precisamente sigue. sobre eso quería consultarte. Estamos pensando tener una especie de grupo de trabajo latinoamericano y España sobre el tema. Que nos reunamos una vez al mes, intercambiemos experiencias, desafíos y si Dios Estamos quiere grabando podamos ahorita, Jorge. desarrollar proyectos de investigación financiados. ¿Te interesaría en principio? Sí, claro que sí, sí, por supuesto. En este tipo de cosas de compartir experiencia, aprender de la experiencia de otros, yo siempre pues he estado interesado. Claro que sí. Otra pregunta, yo encontré en Colombia la experiencia de niños y adolescentes que gestionaban proyectos directamente. O sea, el gobierno de Bogotá, de Medellín, les entregaba recursos y los niños lo manejaban, por ejemplo, para arreglar los baños, para constituir bibliotecas. ¿Ustedes tuvieron experiencias de ese No. tipo donde el municipio les entrega recursos? En Perú hay una cosa que se llaman presupuestos participativos, donde hay esa posibilidad. ¿Tuvieron esa experiencia? No. Sí, ¿Y qué te estoy parece esa respondiendo. posibilidad? Bueno, a ver, no necesariamente tiene que funcionar pues por todos lados, ¿verdad? Pero sí, es interesante verla, valorarla, ¿verdad? Eh, yo en este tipo de cosas, Rey, yo soy bastante escéptico en, en, en cuanto a que si, por ejemplo, como he visto tanto correr tanta agua pues debajo del puente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones, no sé si decir muchas, ¿verdad? Pero sí en algunas ocasiones existe el tremendo riesgo de que adultos metan su cuchara en este tipo de proyectos. Si un proyecto determinado, concebido desde los mismos muchachos y muchachas, desde sus intereses, ¿verdad? Es ejecutado conforme su propia dinámica y los adultos y las adultas apoyamos, ¿verdad? En la ejecución de ese proyecto con, que está destinado pues, a ser ejecutado o a ser implementado por niños, niñas, adolescentes, fantástico, ¿verdad? Pero soy, te confieso, escéptico, ¿verdad? Alrededor del papel que adultos y adultas podamos tener, ¿verdad? Porque a veces la buena intención a veces va más allá, ¿verdad? Y nos metemos donde no somos invitados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, te declaro mi escepticismo. De acuerdo. Dos cositas más. Una,
estamos pensando a futuro armar una especie de escuela de formación en el tema. Jorge, dejo de grabar porque esto ya no es, No, no, ya no no, es sí, parte de sí, sí, clase. sí, yo creo que vale la pena. Sigue grabando nomás. A ver. ¿Te Ajá. interesaría ser parte de una especie de planta docente latinoamericana donde podamos desarrollar esto en forma sistemática y ordenada? Tendríamos que platicarla, claro que sí. Es decir, yo en este tipo de cosas yo estoy interesado siempre. De hecho, pues he estado dando clases pues aquí en Nicaragua, ¿verdad? En línea, pues con varias universidades, la Universidad Centroamericana, la Universidad Paulo Freire, ¿verdad? Y se han desarrollado pues cursos en línea, ¿verdad? Eh, entonces, claro que sí, en ese sentido, pues yo estoy interesado. Tendríamos que platicar, ver los propósitos, los Ver tiempos, detalles. claro, para calzar pues las posibilidades. Ya. Y Pero, pero una suena cosita interesante. que me llamó la atención, ustedes tenían un nombre que se llama Ponete en mis zapatos, ¿así se llamaba? Sí, es una campaña que inició en el año 2006, ¿verdad? Que fue una campaña para promover la inversión nacional en niñez y adolescencia, que se llamó Antes de aprobar el presupuesto, ponete en mis zapatos, ¿verdad? Comenzó en el año 2006 y año con año fue teniendo ediciones, y la última edición eh, creo que fue en el año 2014, si mal no recuerdo, ¿verdad? Hubieron productos y videos, jingles, como le llaman los comunicadores, preciosos, lindos. Fue una campaña que a nivel nacional también colocó en la agenda pública la temática de la inversión municipal a niñez. Y de una u otra manera eh, le tocó el orgullo, ¿verdad? A quienes aprobaban los presupuestos, es decir, en este caso a los diputados y a las diputadas, ¿verdad? Entonces, porque en buena medida la campaña iba dirigida pues a ese tipo de personas. Entonces, sí, La documentación de los trabajos, los estudios, ¿está disponible en alguna página web, en algún sitio? Si ve, me puedes dar el link para sí, poder revisarla y compartirla con los otros compañeros. sí, bueno, yo ya no estoy en Save the Children, pero todos estos materiales, las versiones en español y casi todos, también la versión en inglés, está en el centro de recursos de Save the Children, Ah, ¿verdad? sí, sí, sí lo he visto. Ahí he Entonces, encontrado un trabajo sí, muy bonito tuyo. así es. Entonces ahí hay, en la parte relativa pues a CRG, a Child Right Governance, ahí hay una gran cantidad pues de materiales, eh, casi todos son con ese formato pues de que son fácil de entendimiento y atractivo pues a la vista, ¿verdad? Con colores, ¿verdad? Con pocas páginas, no estamos hablando de estudios de 100 y pico páginas, sino de estudios de 30 y piquito páginas, 40 paginitas, 50 paginitas, o inclusive resúmenes de 15 paginitas, ¿verdad? Entonces, todo Excelente, eso está Pedro. ahí. Pero si alguien a la hora de llegada estuviera interesado en una publicación determinada, con mucho gusto, ¿verdad? Yo le puedo pues enviar el link, ¿verdad? Vía WeTransfer. Si acaso pues que no logran dar pues para con una publicación determinada. Por No, ejemplo, la fotografía de las portadas de las publicaciones que presenté en esta presentacióncita, eh, si cualquiera de ustedes estuviera interesado, cualquiera de los que van a participar pues, en este cursito, pues en este seminario, si alguno de ustedes estuviera interesado, con mucho gusto yo me establece en comunicación conmigo, les compartí, Jorge, mi correo electrónico y con mucho gusto pues yo le mando pues la publicación. me apunto. Pedro, una última cosita. Yo quiero darte las gracias por todo el aporte que tú has hecho. Tienes en mí un seguidor, una persona que ha aprendido muchísimo de ti. He leído muchas de las cosas que escribes y no quería dejar de conversar contigo.
para que nos cuentes tu experiencia. Y tengo una última pregunta. ¿Qué de particular tiene la experiencia de Nicaragua en comparación con las otras experiencias de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica? ¿Cómo podría resumir el aporte de ustedes de Nicaragua? ¿Qué de especial tienen? ¿Qué de particular? Yo no estoy muy seguro que de especial, ¿verdad? De especial no creo que haya muchas cosas especiales, ¿verdad? Te soy franco, ¿verdad? Particulares sí, ¿verdad? Particulares quizás fue el ánimo, el ímpetu, la energía, ¿verdad? Que muchos procesos tuvieron, ¿verdad? Muchas ganas, pues, de hacer las cosas. Yo creo que eso es, y tampoco es particular, pues, en el caso de Nicaragua. Es decir, eso lo encontramos en toda nuestra bellísima, pues, región, en toda América Latina, pues, y en todo el Caribe. Otra particularidad que yo diría, que tampoco no es exclusiva de Nicaragua, pero sí las distintas, disímiles y múltiples experiencias de participación de niñas, niños y adolescentes, que tampoco, eso no es particular de Nicaragua, ¿verdad? Pero hay particularidades de la experiencia nicaragüense que, por ejemplo, las instancias, los consejos municipales de la niñez o los cabildos municipales de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Eso fueron, por ejemplo, aunque no fueron exclusivos de Nicaragua, pero sí, yo subrayaría que son experiencias que pocos países la han desarrollado. Para pocos países han desarrollado instancias de consulta de manera sistemática a nivel municipal con muchachas y muchachas, muchachos y muchachas. Entonces, en ese sentido, no es exclusivo, pero sí tiene alguna particularidad. Y quizás donde yo me concentraría un poquito más es en la existencia de la red de gobiernos municipales amigos de la niñez y la adolescencia. Esta asociación de municipios que llegó a integrar el 81% de todos los gobiernos municipales de Nicaragua, con participación voluntaria, ¿verdad? Con instancias democráticamente electas entre ellos. Eh, eh, es decir, con una dinámica de participación, una dinámica de aprendizaje, una comunicación entre pares increíblemente enriquecedora. Esa experiencia yo creo que ha sido de las más autóctonas, de las más legítimas que en nuestra región ha habido. Por desgracia, esa experiencia está congelada. Esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? Yo no Pero, puedo decir pero la de que semilla está ahí. continuó. Así es, Pedro, exactamente. tus últimas palabras a quienes te van a ver en este video, que esperamos que sean una buena cantidad de personas de América Latina y de España. ¿Qué les dirías como tu último mensaje? Bueno, primero agradecerte pues la invitación, Jorge, y agradecer pues ahí tu benevolencia pues para conmigo, ¿verdad? Y para el resto de colegas, hombres y mujeres, pues, ¿verdad? Muchachos y muchachas quizás, ¿verdad? Que escuchan, eh, simplemente ratificar algo que ya todos y todas sabemos. Los derechos de la niñez es una lucha permanente, es una lucha sistemática. Comenzó, pero no termina, ¿verdad? Y en este sentido, tener un fin en mente, tener metas claras, con contenidos claros y compartidos entre todas y todos, creo que es de mucho beneficio. Desearles mucho éxito pues en su trabajo, en las labores que cada uno realiza, ¿verdad? Y que claro que sí, es decir, en América Latina, pues el Caribe tiene campeones y campeonas en relación pues, a los derechos de la niña y adolescencia. Yo soy uno de ellos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, a nombre de todos los de este curso y de SAS, que es la organización que nosotros promovemos en el tema. Todo el cariño del mundo y saluda a los amigos y a las amigas de Nicaragua que los tenemos en nuestro corazón. Ok, Un saludo, amigo. ok. Hasta Saludos y pronto. abrazos. Gracias. Entonces ya Dejo de... nos Perfecto. envías el video, yo lo edito y te lo envío. Un De saludo, acuerdo. amigo. Ok, un abrazo. Abrazo. Ok, dejé de grabar.
Y entonces estamos en contacto entonces, Jorge. Sí, te mantengo informado y te voy a Ok. alcanzar los materiales y avances que tenemos. Sí, Y también hay otros videos bien interesantes que los voy a compartir contigo. Un perfecto. abrazo, amigo mío. Ok, dentro de pocos minutos entonces te envío las dos grabaciones, los dos videos. Ok, Ok, chao, chao. adiós. Ok.